Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un tema central, tanto en las enseñanzas como en la obra del Mesías, es el reino de los cielos. De hecho, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y sabemos que la vasta mayoría de las parábolas que enseñó el Mesías tenían que ver con el reino de Dios. Cuando observamos su ministerio, el primer mensaje que el Mesías dio fue este: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando examinamos el Nuevo Testamento y las enseñanzas del Mesías Yeshua, vemos que en unas ocasiones él hablaba del reino de los cielos y en otras se refería al reino de Dios. Una pregunta importante que debemos hacernos es la siguiente: ¿existe alguna diferencia entre ellos? Obviamente, solo existe un reino de Dios, pero el Mesías se refería a ese reino de dos maneras diferentes, y estos dos términos diferentes son el reino de los cielos y el reino de Dios, que efectivamente tienen algunas implicaciones. Lo que quiero decir es que cuando el reino de los cielos aparece en la Biblia, nos habla de este mismo reino, pero de un modo más distante o remoto. Por ejemplo, el Mesías al inicio de su ministerio declaró: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo que eso nos comunica es: prepárense para esta realidad futura. El momento ha llegado para que respondamos y nos preparemos. Pero cuando habla del reino de Dios, ese reino de Dios no es muy distante. Nos comparte y enseña principios gracias a los que podemos experimentar un adelanto de ese reino distante, pero podamos experimentarlo ahora mismo, en nuestra vida. Y somos llamados además a vivir de un modo que manifieste ese reino, esa realidad de reino hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Iniciaremos en el verso 18. Y noten cómo empieza este versículo. Pero él decía: ¿a qué se asemeja el reino de Dios? ¿Y con qué he de compararlo? El énfasis principal del pasaje es que comprendamos a qué se parece el reino de los cielos, y vemos aquí que se utiliza esta frase, el reino de Dios, queriendo enseñarnos cómo podremos experimentar ese reino en esta vida, cómo funciona hoy en la vida de un creyente. Así que efectivamente, el reino no se ha establecido todavía. Eso pasará en el futuro. Pero sin embargo, el reino de Dios puede estar dentro de nosotros, donde lo experimentamos hasta cierto punto. Somos llamados a demostrar que pertenecemos a ese reino y somos llamados a hacerlo siempre. Desde el momento en el que creemos, aceptamos el Evangelio, somos llamados a ser personas que viven con una esperanza, manifestando la realidad de ese reino en nuestras vidas. Esto es lo que él está enfatizando. Así que de nuevo dice: ¿y con qué lo compararé? Pasemos al verso 19. Es semejante a un grano de mostaza. Vamos a aprender un aspecto de la semilla de mostaza, y ese aspecto es que la semilla de mostaza, veamos lo que dice el pasaje. Leemos: que un hombre tomó, la arrojó en su jardín, y esta semilla de mostaza, cuando examinamos pasajes paralelos en cuanto a ella,
Esta semilla es la menor de todas las semillas conocidas. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? Esta diminuta semilla, más pequeña que todas las demás, produce algo. ¿Qué produce? Si sigues leyendo, dice que la semilla creció y se convirtió en un árbol grande. Fíjate con cuidado en cómo lo dice tu Biblia. Si tu traducción se basa en el texto griego de Nestle Aland, simplemente dirá, se convierte en un árbol. Pero si tu traducción se basa en el Textus Receptus, que es el mejor Nuevo Testamento griego, verás un adjetivo allí que Nestle Aland ignora. ¿Cuál adjetivo? El término mega, que significa grande. Cuando el Mesías habla del reino, nos habla de que éste produce un cambio de reino. ¿Qué cambio es ese? Bien, es algo que empieza como algo muy pequeño, pero esa pequeña semilla de mostaza se convierte en algo grande. Y allí lo puedes ver. Leámoslo de nuevo. Dice, y creció y se convirtió en un árbol grande. Y noten cómo este árbol provee un lugar para vivir. Qué interesantes son los términos que utiliza el Mesías para ayudarnos a comprender la realidad de este reino. Dice, a mitad del verso 19, y las aves de los cielos. Algunas traducciones no son precisas. Ellas colocan las aves del cielo, hablando del firmamento visible, pero la palabra en griego aquí es cielos, en referencia al reino de Dios. Lo que implica es que aquellos que entrarán al reino de Dios, o sea, los que habitarán allí, deben tener una conexión celestial. Es decir, que ellos tienen que haber sido redimidos. Solo pueden entrar mediante la redención, y solo somos redimidos por el mensaje del Evangelio, únicamente por la muerte del Mesías. ¿Y cómo murió? Murió en un día muy especial, en el día de la Pascua, en el día exacto en el que el Cordero debía ser sacrificado para la observancia de la Pascua. Ese día fue crucificado. ¿Y por qué eso es importante? Porque la Pascua es la fiesta de la redención. Por tanto, solamente por la redención nosotros, que somos seres físicos, que somos seres terrenales, podemos convertirnos en seres espirituales. En otras palabras, podemos establecer esa conexión celestial. Solo la obra del Mesías, que Él realizó en la Pascua, el día de la redención, solo eso nos puede permitir ser individuos que tienen una conexión celestial. Y por esto dice, y las aves de los cielos habitaron en sus ramas. Aquí vemos algo más. Vemos que a pesar de que el reino empieza con algo muy pequeño, y sobre ese término hablaremos más adelante, sobre el término pequeño, que se refiere a esta semilla pequeña, puede también ser comprendido como pequeño en el sentido de insignificante. Desde una perspectiva mundana, basados en el intelecto humano, en la perspectiva humana, cuando utilizamos las cosas de este mundo, y ellas son las bases de cómo vemos el reino de Dios, el reino de Dios lucirá como algo insignificante para el mundo. Pero el reino de Dios producirá un cambio glorioso. Puede que sea visto como algo insignificante por el mundo, pero habrá una transición y una transformación. Por esto dice aquí que se convirtió en un árbol grande, tanto que las aves de los cielos habitan en sus ramas. Verso 20. En el verso 20, Él nos dará aún más información sobre el reino de Dios. ¿Y cómo debemos entenderlo? Miren lo que dice el verso 20. Y de nuevo dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y en el siguiente verso, Él usará una imagen diferente. Ya no hablará de una semilla de mostaza,
sino que hablará, mira el verso 21. Es semejante a la levadura, que luego de ser tomada por una mujer, ella la esconde en 3 medidas de harina. Estamos hablando de una mujer que está haciendo pan. Utilizamos el término harina para el ingrediente principal. Tomas el grano y lo conviertes en harina, es decir, lo transformas en una mezcla que horneas y se convierte en pan. Lo importante es esto. Noten que dice 3 medidas. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Por ejemplo, una traducción muy pobre de la Biblia, que desafortunadamente es la más popular dentro del idioma inglés, y me refiero a la Nueva Versión Internacional. Si te fijas, ella cambia el texto, lo interpreta. Las traducciones no deberían interpretar, las traducciones solo deberían traducir. Cuando lees esto literalmente, te habla de 3 medidas de esta mezcla de granos. Y lo que hallamos es que el número 3 tiene el propósito de revelar algo. Les he dicho que el número 3 implica probar, y tú haces pruebas con el fin de observar algo, para que algo se manifieste, para poder aprender algo. Y noten lo que dice. Esta mujer que toma 3 medidas de esta harina hecha de granos, ¿qué hace? Ella esconde esta medida de levadura en 3 medidas de grano. ¿Y qué pasa? Hasta que toda ella se leuda. Bien, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el reino de Dios es semejante a una mujer que toma la levadura y la mezcla con esta harina, esta sustancia hecha de granos, que se mezcla junta y ¿qué pasa? Esa levadura modifica toda la masa, ¿produciendo qué? Produciendo un cambio total. Aquello que no estaba leudado, se leuda. ¿Y por qué es importante? Porque crece, se transforma para estar en un estado leudado, un estado nuevo, en el que algo se producirá. Y lo que descubrimos es esto. Él está enseñándonos que el reino de Dios comienza con algo que, para el mundo, es insignificante. El mundo no le presta atención. Pero el reino de Dios se manifestará, recuerden, 3 medidas. Él se manifestará, habrá una transformación, que causará que se convierta en algo muy, pero muy diferente. Ese reino será visto como algo insignificante por el mundo, pero el mundo será transformado. Es decir, Dios le pondrá fin a este mundo y se generará un cambio, o dicho de otro modo, habrá una transición que causará que este mundo no exista más. ¿Qué lo causará? El reino de Dios. Y a menos de que hayas experimentado esa redención, a menos de que te hayas conectado celestialmente, no serás parte de esta nueva realidad que será manifestada en este mundo. Ahora, noten hacia dónde va la escritura. Leamos ahora el verso 22. Dice aquí, y él estaba pasando, entonces él estaba recorriendo cada una de las aldeas y ciudades, ¿haciendo qué? Enseñando. ¿Enseñando qué? Él siempre impartía lecciones que tenían implicaciones de reino, es decir, Él nos enseña sobre arrepentimiento, sobre el juicio de Dios, sobre las expectativas de Dios, sobre la gracia de Dios, su misericordia y su perdón. Las enseñanzas del Mesías que Él compartía, las iba difundiendo, como leemos aquí, por todas las ciudades, por todas las aldeas, con el fin de manifestar la revelación de Dios, o en otras palabras, las verdades del reino de Dios, para que podamos comprender, y aquí está la clave, para que oigamos y respondamos. La revelación de Dios, con eso quiero decir la verdad
de las enseñanzas del Mesías exigen una respuesta. Así que te hago una pregunta muy importante, y es esta. ¿Has respondido en fe a la palabra de Dios? Me refiero a lo que el Mesías ha revelado en cuanto a la realidad del reino que viene, a esa transición y a esa transformación que ocurrirá en este mundo gracias a su obra de redención. Si no has respondido, ¿qué ocurrirá? No tendrás una experiencia de reino. No estarás conectado con el reino de Dios. Y sabemos algo. Si estudiamos a los profetas y estudiamos las enseñanzas del Mesías y de los apóstoles, vemos que Dios traerá a este mundo juicio. Y es su juicio el que destruirá al mundo para dar a luz el establecimiento del reino de Dios. Si se fijan proféticamente en el libro de Apocalipsis, descubrirán, por ejemplo, que en Apocalipsis 19 se habla de la segunda venida, en la cual Él traerá el final, la conclusión de todo en el día del Señor. O en otras palabras, con su segunda venida, Él le pondrá fin al derramamiento de la ira de Dios. Y cuando eso ocurra, ¿qué podremos esperar? Bueno, estoy hablando del contenido de Apocalipsis 19. Pero ¿qué vemos en Apocalipsis 20? Allí vemos el reino milenial. Entonces, el juicio del Mesías que Él derramará hasta llegar a su conclusión, dará paso al reino milenial. Y cuando examinas el final de Apocalipsis 20, verás de nuevo ese concepto de juicio, específicamente el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué pasará después del juicio del gran trono blanco? Bien, vemos que mediante el juicio se dará el establecimiento de la nueva Jerusalén, del reino de Dios en su forma final. El juicio es necesario para que el reino de Dios sea establecido. Pasemos ahora al verso 22 de nuevo, que dice, y atravesando, este término implica atravesar en su totalidad. Por cada una de las ciudades y aldeas, Él enseñaba y Él avanzaba, es decir, continuaba su paso por estas localidades con un destino. ¿Cuál destino? Él avanzaba hacia Jerusalén. Jerusalén también nos enseña algo en cuanto al propósito del reino de Dios. Él se dirigía hacia Jerusalén por una razón. Jerusalén, en primer lugar, es un lugar de adoración. Y lo que descubrimos es que el reino de Dios y su establecimiento producirá un tiempo de adoración mundial. Aquellos del mundo, porque quedará un remanente, tanto de judíos como de gentiles. Aquellos que entren a esa conexión de reino, van a entrar al reino de Dios, tal como aquellos que subirán a Jerusalén con un propósito, y es el de adorar a Dios. Vemos aquí, con el término Jerusalén, que existe una conexión de adoración entre el reino de Dios y aquellos que serán parte de ese reino. Y continúa para decir aquí, en el verso 23, y cierto hombre le dijo, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Bien, ¿por qué alguien le haría esa pregunta? Es para recordarnos la enseñanza anterior que el Mesías impartió, en la que afirmó que aquellos que en última instancia serán salvos, y ese término salvación debemos entenderlo en su sentido original, porque el término salvación se relaciona con victoria, específicamente la victoria del reino. Solamente aquellos que son salvos, salvos por la redención, salvos por la gracia de Dios. ¿Y cómo tenemos acceso a la gracia de Dios que salva y redime? Mediante la fe, porque por fe han sido salvos, no por obras. Así que es mediante la redención, es por fe,
por experimentar la gracia de Dios, que encontramos la salvación. En otras palabras, encontramos la victoria del reino en nuestra vida. Y lo que se nos viene enseñando aquí es que el número de los que serán salvos es pequeño. Eso debería producir que pensemos en nuestra propia conexión espiritual. ¿Eres una persona que ha sido salva? ¿Estarás dentro de ese reducido número de personas que han hallado la salvación? Dice muy claramente aquí, cierto hombre le dijo a Yeshua, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? ¿Y qué respondió él? Leamos el final del verso 23. Y él les respondió, noten el cambio, una persona hizo la pregunta, uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Pero cuando él responde, no se dirige solo al que le hizo la pregunta, sino que en cambio dice, a ellos. ¿Por qué este cambio? Porque su respuesta tenía relevancia para todo el mundo. Mira de nuevo al final del verso 23. Pero él les dijo a ellos. Y ahora nuestro último verso, el 24. Esfuércense. Esto es realmente interesante. Si haces un estudio adecuado de este término que significa esforzarse, poner un gran empeño, es la palabra griega de la cual obtenemos el término agonizar. ¿Qué nos dice eso? Nos dice lo que aprendemos, por ejemplo, en Hechos 14:22, donde dice que los creyentes debemos ser fortalecidos, no fuertes en la carne ni fuertes en nosotros mismos, sino que debemos ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice, en Hechos 14:22, que es necesario, una palabra muy importante, necesario. Significa algo que es absolutamente cierto, algo tiene que suceder. Y él dice que es necesario que ustedes atraviesen mucha tribulación con el fin de entrar en el reino de Dios. Aprende algo. No es que nuestro sufrimiento nos otorgue el derecho de entrar al reino de Dios. Esa sería una justificación por obras, y eso es antibíblico. Pero Dios busca enseñarnos algo, y es lo siguiente. La transición de este mundo al reino de Dios será una muy, pero muy difícil. Y no te confundas. Aquellos que pertenecen al cuerpo del Mesías, es decir, los creyentes, los que son parte de la congregación de los redimidos, de la iglesia, atravesarán tiempos difíciles. Y este término para tribulación, en este contexto, significa persecución. Entendamos que los creyentes siempre han sido perseguidos, pero lo que debemos esperar, y la Biblia lo afirma, es lo siguiente, que a medida que nos acercamos a los últimos días, a medida que avanzamos a esta transición de reino, a este cambio que viene a este mundo, de la era actual al reino de Dios, será uno muy difícil. Será una transición, y recuerden esta palabra, será una transición agonizante. Por esto dice literalmente, agonicen por entrar a través de, fíjense, de la puerta pequeña. En cuanto a esta palabra, pequeña, muchas Biblias la traducen como estrecha o quizás difícil, pero esto es lo que quiero que noten. Si te fijas en esta palabra en su forma original, en el griego bíblico, es una palabra que significa pequeña. Muchas traducciones dicen angosta, pero realmente significa muy pequeña. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué aparece esta palabra? Muy sencillo. Es un término que se relaciona con algo que es pequeño o insignificante. Si le perteneces al mundo, si no confías en la revelación de Dios, en su palabra y en su verdad, es decir, en la Biblia, tú vas a oír estas cosas que se relacionan al reino de Dios y al camino para entrar al reino de Dios,
y te parecerá algo insignificante. Lo verás como algo pequeño, algo que no vale la pena prestar atención. Por esto dice, agonicen. El camino es difícil y doloroso. Agonicen para entrar por esta puerta angosta, pequeña, porque les digo que muchos están buscando entrar. Es decir, muchos querrán entrar al reino de Dios. ¿A qué se parece esto? Bueno, cuando el Mesías enseñaba sobre los últimos días, dijo que los últimos días serán parecidos a los tiempos de Noé. ¿Y qué ocurrió? Pues cuando estos individuos que se burlaban de Noé, que no respondían a su llamado, Noé predicaba sobre justicia y los invitaba a arrepentirse, y todos lo rechazaban. Pero cuando la lluvia comenzó y las aguas empezaron a subir, muchos intentaron entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. No te demores, actúa hoy. Dice aquí, porque les digo que muchos buscarán entrar, pero ellos no, y muchas Biblias dicen no podrán, pero literalmente si estudias bien este término, es la palabra para ser fuerte. Y esto es lo que la Escritura nos está enseñando. Por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad, por nosotros mismos, no tenemos el poder y la fuerza para entrar al reino de Dios. Debemos recibirlo. Debemos ser fortalecidos. Debemos ser empoderados por Él. Y eso solo lo puede lograr la gracia de Dios. Solo cuando somos lo suficientemente humildes y sabios para decirle sí al mensaje del Evangelio, teniendo la sabiduría necesaria para invitar al Mesías a nuestra vida, para ser nuestro Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores, que somos espiritualmente débiles y que solo podemos salvarnos por el poder de Dios, mediante la obra del Mesías y su muerte en la cruz. Su grandioso poder conquistó la muerte, y el Mesías fue levantado de la tumba para vida eterna. Tú puedes experimentar esta misma vida, en otras palabras, puedes experimentar esta misma victoria, pero solo por la fe, específicamente creyendo en la obra del Mesías, quien fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado de entre los muertos. Si lo crees y lo aceptas, tendrás vida de reino, vida eterna. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.